Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad da trámite ante juicio en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. El Congreso ahora tendrá que conformar una comisión pesquisidora. Cisterna con gas explota en el municipio de Tecunumán, esto en el departamento de San Marcos. Médicos se niegan a trabajar más en la cárcel de Fraijanes, esto por intimidación y amenazas de muerte de parte de los reos. Las maras ahora se han dedicado a marcar las unidades del transporte público para determinar quién ha pagado extorsión. En Venezuela, el opositor Leopoldo López no asiste a audiencia de juicio debido a que permanece en huelga de hambre. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente de la República ha sufrido un nuevo revés, ya que la Corte Suprema de Justicia le ha dado trámite a una solicitud de antejuicio en su contra. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma unánime decidió darle trámite al antejuicio contra el presidente de la Nación, Otto Pérez Molina. Ahora queda en manos del Congreso determinar si el mandatario le retiran la inmunidad. El que realizó el anuncio fue el presidente del organismo legislativo, Felipe Baquiash. Después de la deliberación correspondiente, ha acordado, en este caso, remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver, ya que de conformidad con la ley, al admitir y remitir las diligencias de antejuicio, ya le corresponderá al Honorable Congreso de la República de Guatemala designar a la Comisión Pesquisidora, y ahí estará lo relativo a las pesquisas, y le corresponde a este poder del Estado establecer, en este caso, si el señor Otto Fernando Pérez Molina tuvo o no participación en los hechos que se describen en la solicitud de antejuicio. El antejuicio fue promovido por el diputado Amílcar Pop por los casos de defraudación aduanera, La Línea y el caso de Ixpisa. Según el congresista, los delitos en los que habría incurrido Pérez Molina son asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y obviamente ha habido una serie de reacciones luego de que la Corte Suprema de Justicia pues le diera trámite a esta solicitud de antejuicio en contra del presidente. Un nuevo episodio de esta crisis que vive Guatemala ya desde que se prolonga ya por varias semanas. Lo veo como algo inevitable. La posición del presidente ya es sumamente débil. Ha perdido autoridad moral, ha perdido autoridad de mando para ejercer el cargo, y creo que con este golpe, al declararse con lugar el antejuicio, ya es un golpe que difícilmente un presidente se pueda recuperar. Igualmente que como fue con la vicepresidenta, han de haber encontrado algunos elementos que les hace posible creer la necesidad de un antejuicio, y por eso fue canalizado al Congreso de la República. De eso se trata un poco toda la presión política, en el sentido de los políticos no pueden mantener su autismo, ¿verdad?, de no querer escuchar los reclamos de la población, y tampoco hay que olvidar que esta Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones llegó en condiciones muy desfavorables de poca legitimidad. Se visualiza de que está pasando lo que iba a pasar. Definitivamente había una denuncia penal, la Corte tuvo que conocerla y le dio trámite. Ahora la institucionalidad misma es la que está funcionando, hay que convocar al Congreso para que dictamine y conozca de la denuncia y tramite lo que se llama el antejuicio propiamente dicho.
Yo creo que la legitimidad del ejercicio de la presidencia ya está muy claro que se ha perdido y que estamos de nuevo en una crisis institucional importante. Sigamos con las noticias. He de contarle que las juezas Patricia Gámez y Claudia Escobar opinaron al respecto de cómo le ha dado trámite la Corte Suprema de Justicia al proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Creo que es una decisión positiva que demuestra que existe pues una libertad y una independencia fuera de las influencias políticas para que se inicie una investigación. Todo lo que implica el antejuicio es que se abre a una investigación para determinar si existe o no culpabilidad sobre lo que se le está acusando, ¿verdad? Entonces creo que es allanar el camino y me parece que debemos de felicitar a los magistrados de la Corte por esa valiente decisión. La función de Corte Suprema de Justicia definitivamente está a conocer si se da el mecanismo para darle trámite y admitir un antejuicio. En este caso pues fue decisión de Corte Suprema de Justicia tomar la decisión de pues admitir para su trámite. El antejuicio es precisamente que se gestiona ante la autoridad competente y esta únicamente da traslado de la petición para que el Congreso de la República sea el que conozca como corresponde de la decisión de esa disposición, ¿verdad? ¿Sabe usted? Al menos 9 médicos se han negado a seguir trabajando en las instalaciones de la clínica médica ubicada en el centro de reclusión de Fraijanes, esto por amenazas de muerte. Con la intención de evitar los traslados de reos a hospitales nacionales, se creó una clínica en Fraijanes 1 para atenciones menores de privados de libertad. Sin embargo, de los médicos que han sido asignados a atender en estas clínicas han tenido que renunciar por amenazas de muerte en su contra y de su familia por parte de los detenidos. Hemos tenido justamente la complicación de que tenemos 9 renuncias de médicos ya, lo que hace que tengamos en este momento una atención efectiva en el centro Fraijanes, pero que merma la capacidad que pudiéramos tener a partir de que estas 9 renuncias son médicos de alto nivel que llegan y se sienten presionados. En algunos casos hemos detectado que amenazan en hacer daño a la familia que está fuera del médico, suscita la renuncia. Según el ministro, a los 9 médicos se les ofreció incluso duplicarles el salario, sin embargo, solo una persona se quedó laborando, los demás renunciaron. En realidad hemos incrementado el pago que se le pudiera dar a ellos, casi duplicándolos a un horario normal de un médico que presta sus servicios, pero pese al incremento salarial no se ha conseguido todavía que se mantengan estables, a excepción de una doctora que se ha mantenido desde el principio. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que explotó hoy una cisterna cargada de gas, esto en Tecunumán, San Marcos. Explota camión cisterna cargado con gas en Tecunumán. Un camión cisterna cargado con gas explotó este miércoles en la zona central de Tecunumán, San Marcos, lo que dejó como saldo una persona muerta y gran cantidad de daños en inmuebles y vehículos, reportaron fuentes oficiales. Es un siniestro que se dio aquí en la ciudad de Tecumán, Ayutla, San Marcos. Pues lamentablemente se incendió una pipa de 3.500 galones de gas propano de la empresa Dagas, la cual pues por una fuga de gas propano que hubo, ¿verdad? Y como estaba abasteciendo una tortillería, pues consideramos que el fuego que había en la tortillería, esa fue la que produjo que hubiera la explosión. Y pues con cuantiosos daños materiales, ¿verdad? Ahí sí que hay bastantes daños materiales, lamentando la pérdida de una vida humana, la cual está ahí a la par de la pipa. El cadáver de una persona quemada que no ha sido identificada fue hallado por los bomberos luego de que apagaran las llamas e indicaron que se encontraba entre el camión y un local comercial, por lo que desconocen si la víctima era el piloto del cisterna o si era un cliente que estaba en el negocio. Los cuerpos de socorro trabajaron en el lugar durante más de 1 hora para evitar que las llamas se extendieran a otras casas y vecinos del sector manifestaron que se vivieron momentos de pánico, pues el fuego se pudo observar desde largas distancias.
Bueno, realmente pues los momentos más difíciles fue cuando el incendio estaba y cuando la pipa estalló. Realmente yo estaba aproximadamente a unos 100, 200 metros cuando oí el estallido y se pensó realmente que, bueno, nunca se pensó que era lo que había pasado. Cuando me percaté y me vine a acercar por acá, la verdad es que daba miedo acercarse al verdadero, a donde está el siniestro. Algunos pobladores indicaron a socorristas que el camión cisterna abastecía de gas a una tortillería, pero hubo una fuga que ocasionó el incendio. El saldo preliminar de las pérdidas materiales es de 2 motocicletas y un vehículo destruidos por las llamas, además de 3 viviendas y 3 locales comerciales que resultaron con daños graves. Esta es información de Coatepeque para Canal Antigua. Método de extorsión por parte de los pandilleros en contra del transporte público. Vea la nota. Los pandilleros utilizan simbologías como asteriscos, X, caritas felices y numerología para verificar el pago de extorsiones en las rutas de transporte colectivo, principalmente en la 203 y 204. Cada marca es de diferente mara, pero todas delatan quién ha pagado la extorsión. Cada uno de los buses está siendo numerado por estos grupos delincuenciales para poder identificarlos. En este momento, pues la ruta 203 y 204 tienen un asterisco, un número 18 que identifica que ellos ya pagaron esa extorsión. En otro sentido, en otras unidades de transporte exurbano les han indicado que coloquen listones de color negro, por ejemplo, en el vidrio del lado izquierdo, en donde ellos ya indican que ya les hicieron efectivo el pago. Esta situación ha dejado miles de personas fallecidas en los últimos años, según la Defensoría del Usuario del Transporte Público. El año pasado más de 400 personas perdieron la vida vinculadas al tema de transporte colectivo. En los últimos 5 años estamos hablando de más de 2.000 personas que han perdido la vida. Evelyn Morataya renuncia a su puesto en la casilla 3 del listado nacional de la agrupación Todos. La ex esposa de Alfonso Portillo, Evelyn Morataya, renunció como candidata a diputada por el partido Todos. Según el secretario general de dicha agrupación, su salida se debe a que la ex primera dama se dedicará a su familia que vive en México. Que ella nos manda a manifestar es que ha puesto en una balanza su vida familiar, de su carrera política, y ha preferido dedicarse a su familia, básicamente a su hija, a quien ella ha tenido que sacar adelante sola en los últimos años y quien reside en México. Trasladarse a Guatemala era algo bastante difícil y por lo tanto ha tomado esta decisión. Ella ha sido muy clara en el tema de no confundir el tema familiar con el tema de la carrera política. Nosotros lo lamentamos mucho porque ella está en este proyecto incluso antes que el presidente Portillo. Venimos construyendo un proyecto diferente para el país y vamos a perder una mujer joven valiosa en la próxima legislatura. No hay ninguna diferencia en cuanto al tema con el partido. De hecho, ella formó parte de la toma de decisiones y de todas las negociaciones que se fueron dando, pero no hay ninguna diferencia. Es una decisión personal realmente de ella que la respetamos y que lo lamentamos. Alejos aseguró que el tema de nepotismo no tiene nada que ver con su renuncia, ya que ella no tiene ninguna relación con Portillo desde hace varios años. El tema de nepotismo tiene que ver con que algunas personas consideran que aunque ya no esté casada con el presidente Portillo, pareciera que hubiera nepotismo. No lo hay, ella ya no tiene ninguna relación familiar con él, ella está en el proyecto desde antes que él, pero también se confunde mucho, digamos, nos sucede a nosotros. Felipe Alejos, por ejemplo, no es mi pariente, yo lo conocí a él en el gobierno pasado y la gente cree que es hasta mi hijo en algunas oportunidades, o primo, sobrino, y no es verdad. El tema de nepotismo es un tema que es mal visto por la población. Yo creo que también eso lo tomó ella mucho en cuenta, aunque yo en esa parte sí no estoy de acuerdo, porque ella tiene su vida en México y el presidente Portillo tiene otra vida totalmente separada, ¿verdad? He de contarle que el binomio presidencial por parte del partido Corazón Nueva Nación, CNN, conformado por el teniente coronel Otto Bernal como candidato a la presidencia y Mario Chucatalán como vicepresidente, informó que no participará en los comicios electorales a celebrarse el 6 de septiembre. Al anular su participación, indicaron que darán el apoyo al Partido Libertad Democrática Renovada, líder de Manuel Valdizón. Según Bernal, los candidatos a alcaldes y diputados continúan en la contienda, únicamente se retira el binomio presidencial.
Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos en esta noche del miércoles 10 de junio, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, conversando con tres expertos en torno a los escenarios que se abren en Guatemala a partir de que la Corte Suprema de Justicia ha declarado con lugar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Esto significa que el juicio se convierte prácticamente en uno político porque se traslada al Congreso de la República. Tenemos a un diputado entre nosotros, es Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala. Tenemos a un abogado que es experto en materia constitucional, que es Estuardo Ralón. Y tenemos a una de las personas que diseñó la Constitución, Alfonso Cabrera, está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a los tres. Bienvenidos a las 8:45 y don Gustavo arranca esta conversación. ¿Hay algún precedente de lo que estamos viendo ahora, Alfonso? No, históricamente no. Yo creo que en toda la historia política de Guatemala es la primera vez que hay una situación tan compleja, tan importante, creo yo, porque nunca el pueblo de Guatemala se había levantado de esa manera tan espontánea, tan educada, tan pacífica, convocado simultáneamente por nadie. O sea, todo el mundo puesto de acuerdo, una especie de conciencia nacional que se experimenta en el país. Nunca una manifestación que yo recuerde había llenado tantos espacios. Perdone que le interrumpa, pero en el caso específico del antejuicio. No, tampoco, ¿verdad? Para un presidente de la República que yo recuerde, no. Alfonso, déjeme preguntarle algo antes de pasar con Estuardo Ralón. ¿Para usted este es un caso jurídico o es un caso político, el que estamos viendo el día de hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el antejuicio al presidente? Bueno, la naturaleza del juicio en el Congreso de la República es necesariamente un juicio político, ¿verdad? O sea, ahí todos los factores políticos van a concurrir, pero en este caso, con especialidad por la coyuntura que estamos viviendo, que hay una petición de la ciudadanía guatemalteca de la renuncia del presidente de la República y hay una resistencia de parte de él para renunciar, y ahora crea una coyuntura más específica que yo creo que no hay remedio. El presidente va a tener que salir del poder muy pronto. Estuardo, ¿cómo ves este proceso que se plantea en contra del presidente de la República? Te voy a plantear así las circunstancias. Si fueras defensor del presidente de la República, ¿qué le recomendarías o cuál dirías que es la debilidad del proceso planteado en su contra? Bueno, primero creo que no aceptaría ser el defensor del presidente, pero tal vez lo que comentaría es que veo más un tema político que jurídico, y lo veo desde el punto de vista de que tanto el caso del IX como el caso de la línea, los que están acusando son el Ministerio Público con el apoyo de las autoridades internacionales, y ellos en esos procesos penales no solicitaron al juez que se quitara el antejuicio al presidente. Es decir, a criterio de ellos en este momento no tenían los indicios, digamos, para poder pedir el levantamiento de antejuicio, y esto se origina por un diputado del Congreso que, a su criterio de lo que recogieron los medios de comunicación y lo que se pudo ver en las audiencias, cree que sí hay indicios, por lo que es peculiar que para el diputado y para los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sí hayan indicios, y para el Ministerio Público y las autoridades todavía no los hay. Digamos que si vemos desde dónde puede haber un punto que sería atípico en este caso, es que lo normal hubiese sido que ante indicios tan claros fuera el Ministerio Público el que solicita el antejuicio. ¿Por qué el interés de la Corte Suprema en apresurar, por ejemplo, este antejuicio? Es decir, anteriormente ya habíamos tenido un antejuicio en contra del presidente que fue desestimado de entrada por la anterior Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando ahora dentro de esta Corte para darle trámite a ese juicio que, según tú, no tiene demasiadas asideros legales? Digamos que veo atípico el procedimiento. Recordemos que cuando se le quita o se le da trámite, el procedimiento ante juicio a la vicepresidenta Valetti, la solicitud iba hacia ambos. Y lo que le dio valor el Pleno de la Corte en su momento fue algunas escuchas que hacían referencia a la 2, a la R, a la señora, y si bien en esas escuchas se hablaba del jefe, del 1, no le dio ese mismo valor a las escuchas. Es decir, que esta misma Corte no ponderó los indicios en la primera solicitud, que era ambos, y en esta nueva solicitud, que básicamente lo que tiene de diferente es que incluye
lo que ha acontecido en el caso del IX, pues el Pleno dice que sí. A mí, digamos que como ciudadano, ¿qué esperaría uno? Y como abogado, uno esperaría de que si hay pruebas de que alguien cometió un delito, así sea el presidente, está sujeto a la ley, y eso es lo positivo. Y lo negativo que uno pudiera ver es de que si no están esas pruebas y se le da más valor al clamor popular o a lo político, pues se está marcando un precedente de que el día de mañana, aunque no hayan muchas pruebas, por clamor popular se le podrían declarar ante juicios a otro tipo de funcionarios. Según eso, también es una decisión política la de la Corte Suprema, más que una decisión jurídicamente fundada. Pues más que jurídicamente fundada, yo diría que es atípico que no haya sido el Ministerio Público en ambos casos, que tiene mayores medios de prueba, el que haya pedido el antejuicio. Fue el inicio de una denuncia de un diputado del Congreso. Luis Pedro Álvarez, ¿ve las cosas de la misma manera? No. ¿Este es un caso político o es un caso jurídico? Definitivamente el caso judicial es un caso jurídico. Yo creo que no hay que confundir las cosas. ¿Y cuáles son los elementos contra el presidente en el caso judicial? Lo que pasa es que aquí se han hecho algunos argumentos, y yo creo que hay que ser muy riguroso en el estudio de la ley en materia de antejuicio, específicamente en su artículo 16. La Corte Suprema de Justicia no conoce los antejuicios en contra del presidente o la vicepresidenta, es el Congreso de la República. Les da curso. Básicamente es un trámite. Que en el pasado hayan tenido la mala práctica de dejar rechazar in limine algunas solicitudes de antejuicio, eso, el error no es fuente de derecho. Realmente lo que debió haber procedido en todos los casos es inmediatamente inhibirse de conocer, que den prohibición de conocer y enviarlo al Congreso de la República. Entonces, ahorita pues se aplaude mucho por algunos sectores, otros lo cuestionan, el tema de que haya salido de la Corte Suprema al Congreso, pero realmente eso es lo que manda el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio. Entonces, ahorita que estamos en receso parlamentario, lo que procede es que la Comisión Permanente del Congreso convoque inmediatamente al Pleno del Congreso para que se haga al azar, se escoja la comisión pesquisidora. Que estaría integrada por 5 diputados. Pero ya convocaron para mañana a las 9, tengo entendido. Pero no al Pleno, sino a la comisión permanente. Que es a la Junta Directiva del Congreso. La Junta Directiva del Congreso, que necesariamente, porque también se establece en el artículo 18 de la ley en materia de antejuicio, tiene que convocar inmediatamente al Pleno. Es decir, y como la ley orgánica del Legislativo nos obliga a que nos convoquen con 24 horas de antelación, la sesión tendría que ser para el día viernes de esta semana. Alfonso, ¿qué ocurre en el Congreso de la República una vez que se llama a votar por la comisión pesquisidora? Lo primero que tiene que decidirse es si se llama a votar por la comisión pesquisidora o no. No, lo que pasa es que no se llama a votar por la comisión pesquisidora. La comisión se establece por 5 diputados mediante un sorteo. Pero previamente debe haber una votación para seguir ese procedimiento, ¿o no? Para declarar si ha lugar o no ha lugar a antejuicio. En los dos casos se requiere mayoría calificada. No, pero digamos, entonces la integración de la comisión pesquisidora es automática. Sí, es un sorteo. Ajá. Y después, es obligatoria para los diputados que sean, digamos, sorteados y electos, escogidos, claro. Y lo más probable es que, igual que las otras comisiones pesquisidoras que han sido integradas este año, pues miembros del Partido Patriota y de la bancada del líder, que son los mayoritarios en el Congreso, terminen estando allá adentro, lo cual resulta comprometedor para los dos partidos. ¿Qué esperaría Alfonso Cabrera de una comisión integrada por miembros de esos partidos? Yo creo que presumiendo un poco de visionario, creo que lo que va a pasar en el Congreso es que no va a haber ninguna mayoría calificada para ninguna de las dos opciones, y que de acuerdo con la ley de antejuicios establece que se quede en el Congreso de la República a disposición de ellos, durmiendo los laureles, ¿verdad? Porque sí podría la comisión pesquisidora tomarse 6 meses para hacer su investigación, ¿o no? Y yo creo que eso sería inaceptable, dadas las circunstancias en que nos encontramos. Yo creo que sería una tremenda irresponsabilidad, y en el antecedente que hace pocas semanas tuvimos con el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, yo creo que la población ha enviado al Congreso de la República, pues por lo menos para el resto de diputados, yo creo que nosotros, por lo menos en la bancada de Encuentro por Guatemala, tenemos bien clara la lucha en contra de la corrupción y la importancia que eso tiene. Pero ¿y eso para ustedes significa que tiene que irse el presidente de la República? Nosotros lo que creemos es que
existen los mismos indicios de corrupción que en el caso de la vicepresidenta. Y en todo caso, la comisión pesquisidora no, según lo que establece la ley, y hay que seguir el debido proceso, no tiene la función ni de Ministerio Público ni de juez, no tipifica delitos, ni mucho menos, solo verifica algunos temas, llama a declarar, en este caso, al funcionario que está siendo acusado. Yo dudo seriamente que el presidente de la República se vaya a someter a la vergüenza de ir al Congreso de la República a contestar un cuestionamiento luego de haber tenido prácticamente 3 años en contra de las actividades del Congreso, con un ánimo desde un inicio de tratarlo de debilitar a su mínima expresión. Yo creo que el presidente va a renunciar, pero eso ya es una especulación de mi parte. Y después recordemos que lo que dice la comisión pesquisidora no es conclusivo. Lo que hace es emitir un informe que se somete al Pleno del Congreso de la República, y ahí sí, por una mayoría calificada de 2/3 partes, tendría que declararse si hay lugar a causa, es decir, si se declara con lugar el antejuicio o no. Y a mí algo que me preocupa mucho de lo que decía Alfonso es que el Congreso realmente, como suele pasar a veces, no se diera el quórum necesario. Yo creo que eso sería terrible, que sería yo mencionaba al inicio que sería una irresponsabilidad, y para mí peligroso institucionalmente, de que el pueblo realmente reaccionara violentamente en contra de esto. Ahora, Estuardo, en el caso de la audiencia al presidente para escucharlo y desvanecer los cargos, ¿hay algún procedimiento específico establecido por las leyes de cómo debe ser ese tipo de pregunta-respuesta, cómo debe ser elaborado? No lo hay. De hecho, no hay plazo para que la comisión pesquisidora haga sus indagaciones, no tiene un plazo fatal, y podría citar simplemente audiencia. Ya vimos en el ejercicio anterior que quedó sin materia de la vicepresidenta Valdetti, que la comisión pesquisidora, cuando citó, dijo que podía hacerlo a través de un mandatario o podría hacerlo en forma personal, es decir, la ley no marca que se tenga que presentarse en forma personal, tampoco marca un tiempo fatal. Podría pasar lo que dice el licenciado Alfonso Cabrera, de que, o sea, en un caso hipotético de que esto se vaya a un paso lento y que no avance, o podríamos ver una velocidad política que rápidamente se conforme la comisión y rápidamente haya un dictamen. Yo llamaría al tema de que, si bien hay un clamor popular, hay un contexto político, hay, digamos, un descontento de la población, debemos de respetar el debido proceso. Por ejemplo, en las redes sociales ya ha circulado, por ejemplo, una bancada de un partido que dice que pone a disposición sus votos para pedir que, digamos, se declare con lugar, cuando ni siquiera está conformada la comisión pesquisidora. Eso es algo que no es responsable, no es serio, o sea, debiéramos de respetar el debido proceso. También hay llamadas de grupos como Anonymous diciendo de que se emplaza a que si el 15 de junio el presidente no está fuera, desconocen al legislativo y desconocen al gabinete. Esas son llamadas a golpe de Estado que no debiésemos Estuardo, permitir. pero si el presidente de la República renuncia, o, a ver, por ponerlo en otras palabras, decide separarse del cargo antes de someterse, decía Luis Pedro Álvarez, a la indignidad de ser cuestionado por los diputados, ¿cómo lo verías? Mire, yo lo vería bien si el proceso penal y la denuncia que se presentó sigue su curso de investigación y se empieza a investigar seriamente este caso en contra del presidente. Es decir, yo sí me sentiría decepcionado que la renuncia sea una evasión al control jurisdiccional de los actos que el ciudadano en su cargo de presidente hizo. Ahora, es decir, en el caso de Valdetti, ¿sucedió así? Pues por el momento no hemos visto un actuar, digamos, puntual, una citación, una orden de captura. Sí se ha mencionado de algunos allanamientos, es decir, va lentamente avanzando la investigación. Creo que todo tiene su momento, pero digamos, lo que sí sería lamentable es que la renuncia sea una vía de escape del control jurisdiccional. Señores, hay dos cosas. Una es que el presidente podría también responder por escrito a los cuestionamientos del Congreso, es decir, no está obligado. Está obligado a comparecer. Así es lo que dice, todos los funcionarios están obligados a prestar toda la colaboración a la comisión de la forma que les sea requerido. Tiene que ir. Pero ¿eso obliga a comparecer, Alfonso? Yo no sé jurídicamente, pero me parece que no. Él puede comparecer por escrito, indudablemente, y colaborar por escrito,
todo el pliego de preguntas que le haga la comisión, ¿verdad? No necesariamente tiene que llegar físicamente. Bueno, pero si a él se le cita personalmente y no asiste y lo hace por escrito por mandatario, entonces no está dando toda su colaboración en la forma que se le está requiriendo, y esa es la obligación legal. Hago otra pregunta más. ¿El presidente de la República puede prescindir de su derecho de antejuicio, del derecho que tiene el cargo, mantenerse él como presidente y decir, prefiero presentarme ante tribunales? No, que ante el Congreso. Es irrenunciable. Y así lo establece la ley en materia de antejuicio, y disculpen que me adelanté un poquito, pero la ley es muy clara, dice es de orden público, es decir, es de irrenunciable, y el artículo 3 claramente dice que es... Así como lo está planteando Luis Pedro Estuardo, esto es un callejón sin salida para el presidente. Así es. O afronta al Congreso de la República o renuncia. El vicepresidente Alejandro Maldonado, que fue designado por el Congreso, se encuentra fuera del país. Según entiendo, habrá de volver el próximo día sábado por la tarde de Bruselas, de manera que es poco probable que, a menos que se precipite el retorno de Maldonado, es poco probable que se dé una separación del cargo, una renuncia voluntaria del presidente antes de que Maldonado se encuentre en Guatemala. ¿Ustedes ven más probable la renuncia del presidente o su comparecencia ante el Congreso? Yo veo más probable la renuncia del presidente. Yo comparto el criterio del licenciado. Yo creo que es más probable que él primero renuncie. Si él no renuncia... ¿Luis Pedro? Yo no estaría seguro, y ¿saben por qué? Porque yo creo que en estos momentos han de haber muchos colegas diputados o diputadas muy nerviosos de lo que pueda pasar con el proceso, y yo me sumo un poquito a la preocupación del licenciado Ralón, en el sentido que veo, y como estoy no como diputado sino como abogado penalista, me preocupa que ya se hayan tomado algunas medidas de coerción en contra de la ex vicepresidenta y no se le liga proceso penal, cosa que sí me llama sobremanera la atención. Que se levante un inventario de sus propiedades, bueno, que se le arraigue, que se le inmovilicen inmuebles y no se le liga proceso penal. Eso es algo que a mí me choca como penalista, y que yo esperaría que que venga un proceso penal, que venga inmovilización de inmuebles, etcétera, pero que venga como resultado de una investigación vinculación, seria. sí. Pero bueno, yo creo que también es frustrante que el Ministerio Público no pueda comprobar que se enriquecieron ilegítimamente cuando de una forma descarada presentan todas sus propiedades. Ahora, una pregunta para quien quiera tomarla. Supongamos que al final de cuentas se integra la comisión pesquisidora, se realiza todo el proceso y al final hay que votar a favor o en contra de someterlo a proceso. Es decir, ¿cómo quedan las bancadas? Yo diría que ahí, así como vemos hoy al presidente en la encrucijada, si se llegara a ese momento, es el Congreso el de la encrucijada. Y más que el Congreso, los bloques parlamentarios, porque se necesitan 105 votos. Estamos en un año electoral y obviamente emitir un voto en contra de que no ha lugar tiene necesariamente un costo político, y ahí sería el Congreso el que estaría sometido a la máxima presión si se da ese momento, si es que se llega al momento de que tenga que votar. O sea, ¿le favorece también al Congreso que el presidente renuncie? No, porque también está el otro lado. El problema es el siguiente, porque aquí hay que juntar varias partes. Está casi tomada la decisión de que el proceso electoral se retrasa para noviembre, ¿verdad? ¿Eso ya está confirmado? No está confirmado, pero los integrantes de esta plataforma nacional tienen un peso específico muy fuerte, y yo creo que esto va a conducir, con la presencia del Tribunal Supremo y de la Universidad de San Carlos, que tienen iniciativa de ley, que el próximo miércoles presentan su iniciativa de ley, va a conducir a esas reformas que van a obligar al retraso del proceso electoral, porque está contenido en las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, si el presidente renuncia o si van a votar las bancadas a favor de que proceda el antejuicio, el proceso se va a desmoronar muy rápidamente. Y yo creo que todavía faltan batallas de algunos partidos, por ejemplo Líder, para evitar que el proceso se postergue para el mes de noviembre. Pero eso es algo que yo quisiera preguntar. No solo la postergación del proceso electoral, en realidad se postergaría 2 meses, pero no solo eso, sino la misma salida o defenestración, si no es voluntaria, la salida del presidente Pérez Molina, supongo que tampoco habrá de gustarle a quien aspira a gobernar en el periodo inmediato en el país. Es decir, Guatemala
se vuelve, y el poder se vuelve sumamente inestable si un diputado opositor plantea una acusación con o sin fundamento en contra de una persona, la Corte Suprema le da curso y rápidamente el Congreso asume en un juicio político y, como decía un poco Estuardo Ralón, vía clamor popular se asume que es necesario darle curso y nos vamos para adelante. Bueno, Perdón, no, pero se necesitan ciertas circunstancias, que es lo que se ha dado aquí. Lo que 3 pasa años es de y que medio de crítica por corrupción. Una situación de corrupción terrible en el país como nunca se había visto. Que el ¿Cuánto va a tardar el próximo presidente en tener la misma imagen de gran corrupción? Bueno, esperemos que, pero recuérdense que esta imagen, si no hubiera sido por CICIG, que hizo lo que hizo hace un par de meses, lo más seguro es que ahí estarían todos disfrutando los millones que se robaron y hubieran terminado su periodo felices de la vida y le hubieran entregado la estafeta al otro partido que ellos hubieran puesto de acuerdo. Esto no fue así suavecito, Juan Luis. Esto fue realmente, se debe a esas acciones de CICIG que despertó ese clamor popular también por justicia, que es importantísimo, y mensaje contundente en contra de la corrupción. Además, recordemos, el secretario privado del presidente está ligado ahora el presidente también. El exsecretario por el caso privado, sí. Después, el secretario privado en funciones, que fue, digamos que ya renunció, también hace de todo conocimiento público sus caballos de cientos de miles de dólares, cuando antes lo que hacía era entrenar caballos. Entonces, de ser entrenador de caballos a ser propietario de una caballeriza, hay una diferencia enorme. Entonces, yo creo que aquí el enriquecimiento ilícito, tanto del presidente, de la vicepresidenta y de otros funcionarios que tienen que investigarse, no es algo que sea tan difícil de evidenciarlo o de investigarlo. Estuardo tenía una opinión sobre esta última pregunta. Tal vez lo que yo no comparto es que se puedan postergar las elecciones, aunque se intente una reforma. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos manda en que la primera vuelta se realice o la primera o segunda quincena del mes de septiembre. Eso está en la ley constitucional. Y una reforma no puede afectar esa decisión. Y ya convocaron para esa elección, es decir, ya el derecho adquirido ya surgió y se hace una reforma pretendiendo vulnerar eso. Creo que al final la Corte de Constitucionalidad tendrá... Ese será tema de una próxima discusión, porque ahorita vamos a pasar con Juan Carlos para que nos diga qué dicen las redes sociales de esta discusión. Licenciado, gracias, buenas noches. Nos vamos a las redes, nos dice Estuardo, el presidente no debe de renunciar, la gente que piense bien su voto y que elija a quien más le convenga, nos dice Estuardo. Ferdi nos dice: la única carta que le queda al presidente, con todo respeto, es que renuncie. El pueblo lo eligió con honestidad. Nos dice el licenciado Reyes: ciudadanos, debemos de seguir presionando para que se dé la renuncia al doctor Hernández. Eventos históricos delicados, nunca había estado tan a prueba la institucionalidad del país. Raúl Ralón se equivoca cuando dice que el Congreso debe de conocer hasta el 1 de agosto, debe hacerlo de inmediato, es lo que dice Raúl. Creo que no solo Otto Pérez Molina es responsable, ahora que ya hay lodo, atasquémonos, nos dice, ante juicio a todos los funcionarios de los 3 poderes. Son parte de los mensajes que se vienen manejando. Nosotros estaremos tocando el tema esta noche a las 10 p.m. junto con Philip Chicola y Cristian Castillo con antejuicio Pérez Molina. Antes vamos a la pausa y tenemos una segunda entrevista con Juan Luis Font y Gustavo Berganza. Sigue con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, pues estamos listos a las 8:45 para conversar ahora con 2 sindicalistas. Luis Lara, quien es sindicalista del sector salud y representa al Frente Nacional de Lucha, gracias por estar con nosotros. Y con Joviel Acevedo, quien es líder de los maestros organizados, sindicalizados en Guatemala. A los 2 les hemos invitado para conversar porque el día de ayer se presentaron al Congreso de la República y plantearon ante los diputados su exigencia de que sea conocida su propuesta, tanto de reformas a ley como de creación de nuevas leyes que ellos consideran indispensables para el país. Esa exigencia se produce exactamente 24 horas antes de que evolucione el panorama político guatemalteco y estemos ahora ante la posibilidad de que el presidente Pérez Molina solo siga haciéndolo por 48 o 72 horas más debido al antejuicio al que ha dado curso hoy la Corte Suprema de Justicia. Señores, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Queremos entender esas propuestas que ustedes están planteando y el papel que juegan los sindicalistas, y ahora queremos entender cómo entienden ustedes esta evolución del panorama político. Gracias, buenas noches. Arranca don Gustavo con la primera pregunta. Sí.
Es decir, la intención inicial de ustedes era hacer movilizaciones en el curso de esta semana, de lo que queda de esta semana, para presionar al Congreso a que incluyera en su agenda temática las demandas de ustedes, ¿no? Es decir, pero aparentemente todo esto, yo no sé si se les va a confundir con las movilizaciones que va a haber para exigirle al Congreso que conozca el antejuicio del presidente. No, mire, nosotros conocemos y leemos entre líneas las cosas que están pasando y cómo la coyuntura cambia de un momento a otro acá, y especialmente en esta crisis. Nosotros vamos a mantener nuestro posicionamiento. Somos también un movimiento ciudadano que vamos a empezar también a exigir y a que nos escuche. Y que nos tienen que escuchar es en el Congreso de la República, donde se están dando las diversas mesas de discusión de leyes. Nosotros estamos recogiendo una agenda histórica de cosas que no se han dicho y que nosotros constantemente hemos estado indignados en nuestras manifestaciones, en nuestras movilizaciones, en nuestros manifiestos. Ya para nosotros esto no es nuevo. Nosotros lo venimos denunciando desde que cayó el gobierno de Arbenz, ¿ya? Y a partir de ahí se crean los escenarios que aterrizamos donde estamos. ¿Podrías enumerar las leyes que incluyen esa propuesta de creación y reforma? Solo las más relevantes. Las más relevantes, nosotros queremos una ley para la nacionalización de la energía eléctrica, una ley para la nacionalización de los recursos naturales, y especialmente en las comunidades de nuestros pueblos originarios. También una ley que derogue la ley de la SAT y que regresemos a donde estaba antes. Que pierda su autonomía la SAT y que pase al Ministerio de Finanzas. Que hay otra dirección de rentas internas. Sí, exactamente, hacia eso vamos nosotros. Es la ley de desarrollo rural integral, ¿ya? Que es necesario acá. Pero Joviel, ¿qué papel juzgan ustedes toda esta crisis política dentro de lo que ustedes demanda? Por ejemplo, ¿no se les ve una postura muy firme con respecto a la necesidad de reformar la ley electoral? Tenemos una postura clara. El problema es que siempre se dice nunca es el momento, pero en este momento, como está la crisis, creemos nosotros que tendríamos que esperar, es la opinión de nosotros, ya como Consejo Político de las organizaciones miembros. O sea, digamos, la ley electoral no es una prioridad en este momento. En este momento, con los problemas que hay en la delegitimación que tiene el Congreso de la República, creemos que el próximo gobierno debería en los primeros 6 meses iniciar las reformas que estamos pidiendo. Déjenme plantear entonces, al presentar ustedes esta agenda maximalista, porque hablar de nacionalizar de nuevo la generación y distribución de energía eléctrica, crear una ley de desarrollo rural integral, o por ejemplo quitarle su autonomía a la autoridad tributaria y trasladarla a finanzas, en realidad lo que pareciera es que ustedes están tratando de empantanar la otra agenda de propuestas del otro movimiento ciudadano que se presenta cada día sábado a protestar en la Plaza de la Constitución. Luis, sí, ¿no es esa su intención? No es esa la intención. Realmente el país está atravesando por una crisis que todos conocemos, que fue descubierta por un órgano internacional, de lo contrario hubiera seguido en la oscuridad. Nosotros creemos que realmente cuando planteamos esta agenda fue darle respuestas realmente a la gente que cada día se empobrece más. Nosotros queremos decirles que hay más o menos 2.5 millones de más pobres ahorita a partir de 1996 para acá que se implementó la reforma del Estado. Luis, nadie va a contradecirlo en esas cifras y en esos hechos tan contundentes, pero frenar al sistema político corrupto no es un paso fundamental previo a buscar hay cosas que hay reformas que favorezcan a esas personas. Por ejemplo, el tema de la ley electoral de partidos políticos tampoco es una cosa nueva. Esto se pidió desde la firma de los acuerdos de paz, pero la dejaron en el olvido, ¿verdad? Que se hubiera podido hacer una reforma siento yo, más científica, más identificada con la realidad guatemalteca y no comenzar a correr producto de un problema que se llama corrupción, porque en el final esta crisis comienza al destaparse un problema de corrupción que no se va a resolver exactamente con la reforma a la ley de servicio civil. Sus dos organizaciones sindicales han sido realmente privilegiadas con este gobierno. Es decir, se le
el aumento presupuestario precisamente el año pasado fue para dar el aumento a los maestros. Y luego, hace poco también se habló de un incremento salarial para el sector salud. ¿No tienen ustedes temor de que eso se interprete como un apoyo de ustedes a mantener al presidente? Fíjese que yo quisiera aclarar eso de aumentos salariales. Primero, nosotros no tuvimos un aumento salarial, o sea que se está manipulando, tergiversando. Usted sabe pero que ese acto público en el que participó el presidente. Nosotros, por eso le digo, ahí fue para darle formalidad al empleo, porque tenemos 19,000 trabajadores que no tienen derecho a X, que no tienen derecho a nada. Entonces nosotros estábamos aquí abogando para que nuestras enfermeras tengan derecho a que las atienda el IX cuando se componen o cuando se enferman. Claro, lo cual es una lucha sindical legítima. Es otra cosa, ¿verdad? Para eso fue que invitamos al presidente para que él llegara e inaugurara ese evento. La pregunta, ahora, y es para ambos, con estas acciones, ¿no están ustedes brindándole apoyo al presidente de la República o no estaban por lo menos hasta ayer y hoy les cambió la situación? No, dos cosas quiero aclarar. Una, que en ningún momento estamos empantanando la agenda que nos han querido imponer, que de 4 leyes, con 4 leyes no se va a reformar el Estado. Si efectivamente queremos discutir y reformar y refundar el Estado, empecemos por todas las facturas pendientes que nos tiene el Estado a los 4 pueblos, al Maya, Garífuna, Xinca y al Mestizo. Y segundo, cuando el presidente o la ex vicepresidenta se presenta a los actos es porque es la cabeza del gobierno. ¿Con quién vamos a negociar nosotros un pacto colectivo? ¿Con quién vamos a negociar nosotros el programa académico de desarrollo profesional docente? ¿Con quién vamos a negociar nosotros mejoras en la educación pública? Tenemos que negociar con los que estén en ese momento gobernando, ¿ya? Entonces no podemos sentarnos con nadie más. Eso no significa que estemos nosotros respaldando y apoyando. Yo quiero que se recuerden algo muy importante de los medios de comunicación. Cuando me golpearon, cuando yo dije votemos por todos menos por un militar, y me golpearon en ese momento, cuando los dos, Manuel y Valdizón y Otto Pérez Molina, llegaron a la casa del maestro y firmaron la hoja de ruta en educación. También sacaron una foto riéndome con Manuel Valdizón y otra serio con el señor Otto Pérez Molina, y dijeron aquí se acabó el STEG, aquí se acabó. Y no fue así. Señores, en esta ocasión, con el planteamiento que ustedes hacen y sobre todo con el planteamiento que hacen de que tiene que haber elecciones en el próximo mes de septiembre, porque eso es algo que ustedes han dicho de forma pública, ¿no están desvelando ya un acuerdo con el partido líder que les favorecerá con nuevos pactos colectivos de trabajo en el siguiente gobierno? Tal vez algo, Juan Luis. Realmente nosotros tenemos organizaciones que nos han costado mucho, organizaciones de 20 años, 30 años, que tenemos muchos mártires que han entregado la vida por un sindicato, por un pacto, y nosotros no queremos exactamente arriesgar todo eso en medio de una violación o un golpe de Estado marcado en que se pueda violentar la ley electoral de partidos políticos que ya convocó. Nosotros no estamos afiliados ni estamos apoyando a ningún partido político. Tampoco estamos apoyando al gobierno, porque el gobierno va a pagar su factura solo. Nosotros lo que queremos es que se atienda una agenda que ha sido olvidada, una agenda que no responde a los intereses de algunos grupos de poder, sino que responde a los intereses de las grandes mayorías empobrecidas en el país. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con que se produzcan prioritariamente las reformas a esas 4 leyes? Joviel decía que nos han querido imponer, pero ¿quién las está queriendo imponer? ¿Y por qué las considera una imposición cuando hay una manifestación de 60,000 personas en la calle exigiéndolas? Sí, nosotros también hemos sacado grandes manifestaciones que ni siquiera las han convocado ni nos han ayudado a promocionarlas. Nosotros hemos tenido ¿de dónde viene? Somos un movimiento ciudadano también. Sí, pero ¿de dónde vienen esos intereses de los que ustedes hablan que están detrás de estas leyes de limitación? Donde no logramos, digamos, encajar, ¿verdad? Uno es en las reformas, porque si las reformas, la crisis se da, es una crisis oculta que la destapa un organismo internacional, se da, y ahora las respuestas que se dan no son realmente ni siquiera las que pide el pueblo, este pueblo que ha manifestado los sábados y domingos, no es eso, el pueblo no quiere eso, eso lo quieren otros, porque ¿qué tiene que ver la ley de servicio civil
en este asunto? Bueno, tiene que ver con que los ciudadanos queremos un Estado que esté integrado por cuadros profesionales, técnicos, políticos y capaces. Ante la corrupción de la que estamos hablando, pero la que le da origen a la crisis, de la corrupción, Luis. Toda la corrupción. Por ejemplo, de empleados de salud pública que roban en robo de hormiga. Toda la corrupción. Insumos de los hospitales públicos. Que hay que hacer una lucha frontal contra todo aquello que sea corrupto, porque también es corrupto realmente no decir la verdad. Sí, por supuesto. Tergiversar y manipular. Por supuesto. Entonces, y también es corrupto que saca una libra de frijoles de un hospital que le va a servir a un niño. En eso nosotros no estamos de acuerdo. Pero entonces ahí encontramos una coincidencia. Una coincidencia con el otro grupo. Luis, uno tiende a entender que ustedes se oponen a la reforma a la ley de servicio civil porque temen perder parte de las plazas con las que cuentan. Entonces, yo quiero entender. Nosotros lo que estamos hablando sobre la ley de servicio civil es el fortalecimiento. Fíjense que solamente el Ministerio de Educación, en preprimaria y primaria, tenemos un proceso de oposición para conseguir a los mejores y mejores maestras para servicio de los niños y niñas. Todos los ministerios y todas las secretarías del Estado deberían de tener procesos de oposición, por tan grande que sea el cargo como tan pequeño sea el cargo, que llegue la mejor persona calificada. Para eso están los procesos de oposición. Eso es lo que queremos nosotros en la ley de servicio civil, el fortalecimiento de su reglamento. La ley de servicio civil efectivamente no está escrita en piedra, pero igual en estos momentos lo que ha sucedido es que no se ha cumplido como debe ser y como se reglamenta. Nosotros queremos fortalecer el reglamento de la ley de servicio civil y además de eso que cada Secretaría de Estado y cada ministerio tenga sus procesos de oposición para quitar el clientelismo. Ahora, Javier, en el caso por ejemplo de las demandas ciudadanas que dicen ustedes que están impulsadas por sectores interesados, una de las demandas es precisamente la reforma del sector justicia. ¿La incluyen ustedes en sus demandas? También está entre nuestras demandas. Incluso está también entre las demandas más importantes revisar la seguridad social y la ley orgánica del seguro social. La ley de compras y contrataciones. Después de ese proceso. Lo importante de acá que nosotros hemos estado discutiendo esta agenda histórica. Y cuando vemos las demandas de los jóvenes, de las personas que manifiestan el día sábado, vemos de que coincidimos en muchas demandas, en algunas cuales podemos incluso hasta compartirlas. ¿Y por qué no sumarse entonces a ese movimiento? Sí, porque después ir a lo de ustedes. Claro, de lo menos a lo más. Nosotros tenemos que tener también nuestro movimiento ciudadano. Mire, ¿quiénes más indignados hemos salido en las movilizaciones, en las manifestaciones, denunciando corruptos y corruptores? ¿Se acuerdan en el año 2005? Cuando nosotros denunciamos a los 175 evasores de impuestos, ¿qué pasó? Me persiguieron, tuve que irme, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me tuvo que dar medidas cautelares, que ahora me pelan diciendo de que ando con guardaespaldas, que ando con seguridad. No es así. Hay que tener memoria histórica. En el 2005 escapó, nos matan a nosotros por haber denunciado a los corruptos y corruptores. Pero si hay coincidencia entonces en esos puntos. Hay muchas coincidencias. ¿Por qué no partir de las coincidencias y después ir a las diferencias? Claro, nosotros vamos a salir a manifestar nuestros puntos de vista, así como lo han hecho ellos los sábados y los domingos, entre lunes y viernes, para que no haya ninguna confrontación. Nosotros queremos evitar confrontaciones y en algún momento determinado vamos a llegar a ponernos de acuerdo en algunas cosas. ¿Pero va a haber bloqueos, Joviel? Eso lo va a decidir la base. Como nosotros somos colegiados, pero los bloqueos son ilegales. Hay procesos legales en contra de los bloqueos. Sí, igual también han habido bloqueos los sábados y los domingos. No, los sábados no ha habido bloqueos. Ese no es el tema ahorita, porque tampoco queremos confrontarnos, ¿va? Nosotros usamos las calles y los lugares públicos, ahora lo están usando otras personas y enhorabuena porque están manifestando. Ahora, Luis, ustedes, una de las demandas del movimiento ciudadano es que renuncie el presidente. ¿Ustedes están de acuerdo con esa demanda? Vea, mire, yo creo que es una demanda... No están de acuerdo. No están de acuerdo, ¿verdad? No es eso. Es una demanda, fíjese pues. Ajá. Una demanda que incluso con este cambio de coyuntura de hoy ya no tiene ni sentido. Nosotros es más probable que el presidente renuncie. Ni a favor de la renuncia, ni en contra de esa renuncia. Nosotros, ese nivel, nosotros no creemos realmente que sea tan importante como realmente devolverle a la gente la seguridad social que se la han quitado, como devolverle a la gente el salario mínimo que no quieren pagar, como devolverle a la gente realmente un estado de bienestar más justo, más digno, más democrático. Pero no es importante quitar a la personificación de este sistema corrupto. Fíjese que realmente sí, los señores que tienen las pruebas
ya formularon una acusación y la Corte le dio lugar, ahora vienen los tribunales, porque aquí nadie es superior a la ley. Joviel, ¿tiene algo que decir sobre la renuncia del presidente? Sí, miren, en el debido proceso, ahí se va a ver. Miren, si nosotros veíamos venir todo esto desde noviembre del año pasado. Sabíamos que esta crisis iba a ser de esta forma, pero no de la magnitud en que estaba en este momento. Miren, si nosotros supiéramos que renunciando el presidente, la ex vicepresidenta, la corrupción se controlara, nosotros hubiéramos sido los primeros que saliéramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente le hubiéramos pedido la renuncia, sino que hubiéramos votado el gobierno en 3 días, en movilizaciones constantes, ¿ya? Pero no ese es el trabajo de nosotros. Primeramente, nosotros respetamos la institucionalidad y la gobernabilidad de nuestro país, ¿ya? Hay muchos que desconocen que se rompan los derechos constitucionales ciudadanos. Hay muchos que no saben lo que pasó en los 80 y los 90 con gobiernos promilitares y proempresariales. Entonces, si nosotros supiéramos que yéndose el presidente de la República, las cosas cambiaran inmediatamente, pero nosotros estamos insistiendo. ¿Y cómo cambia el sistema corrupto, Joviel? Corruptos y corruptores. ¿Cómo cambia? Hay que agarrar a los corruptos y corruptores, y para eso están las leyes. Y si el sistema de justicia no está funcionando, empecemos por ahí para que ajusten a todos los corruptos y corruptores. Una última pregunta antes de irnos. Hoy se produjeron manifestaciones en la ruta panamericana. Parte de esas manifestaciones apoyaban a Joviel Acevedo y sus demandas, y parte de las manifestaciones se oponían a Joviel Acevedo. ¿Hay un fraccionamiento adentro del sindicato de trabajadores de la educación? Mire, pues yo represento a los 110,000 afiliados y afiliadas. Yo no represento a los 158,000 maestros y maestras, sería mentiroso. Yo represento a nuestros afiliados y afiliadas. ¿Cuántos son? 110,000. Ahí están en el Ministerio de Trabajo. Pero lo que les quiero decir yo es que yo no puedo representar a quien no quiere que represente, que son los no afiliados. Ellos tienen su poder de convocatoria si quieren, ellos pueden organizarse como ellos quieran, pero tampoco pueden pedirme la renuncia a mí, gente que no pertenece a mi sindicato. A mí me pueden pedir la renuncia mis 22 secretarios generales con el listado de los afiliados de cada departamento. O sea, no solamente, ese es un procedimiento, ¿ya? Me tachan de corrupto, que me lleven a los tribunales, que me lleven al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, y que ahí me comprueben y yo me someto inmediatamente a los tribunales. Señores, pero eso no se da. Gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Y vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes al respecto. Nos dice el Consejo de Huista que la CICIG investigue a estos dos porque son parte de la corrupción. Nos dice, por favor, no confundan a la gente. Ustedes saben que es necesario que renuncie el presidente. ¿Qué considerados ellos manifestarán entre semana, haraganes? Es lo que nos dicen. También la agenda del sindicato es ajena a la del pueblo en general. Nos dicen también, el señor Acevedo solo busca ser protagonista si el país es uno, todos con un objetivo, el fin de la corrupción. Después de 3 años y medio aparece con agenda histórica. Ridículo es lo que dice Oscar. Ariel, lo de Joviel no son más que distractores. Él es aliado de Otto Pérez y Byron. Este par ya tenía su tamal con el nuevo gobierno líder. Ahora se salen del closet para empantanar el proyecto de nación. Son los mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Entramos ya directamente a nuestro tema de análisis a las 10 p.m. esta noche. Cristian Castillo y Philip Chicola estarán en el análisis con antejuicio Pérez Molina. Sigue nosotros, vamos a los deportes, a la pausa y ya entramos directamente a antejuicio Pérez Molina, nuestro hashtag de la noche. Los deportes son presentados.